Bien, en el libro nosotros tenemos algunas relaciones con respecto a ejercicios de los ángulos de algunos triángulos. Entonces, en la actividad sugerida número 17, nosotros tenemos estos ejercicios. El número 1 dice hallar los valores de todas las funciones trigonométricas de los ángulos θ si θ está en posición normal. Cuando hablamos de la posición normal nos referimos a que el ángulo θ está desde el origen en el punto del eje horizontal y que normalmente no pasa de 90 grados. Entonces, vamos a ver aquí. Satisface la condición dada. Es decir, el primer ejercicio nos dice que vamos a tomar un punto que es menos 8,15 y está en el lado terminal de θ. En el lado terminal de θ. Bien, entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a dibujar un plano cartesiano, así como el que yo tengo aquí, y vamos a dibujar también un punto en ese plano cartesiano. Ese punto va a ser menos 8,15. Para recordarles un poco, cuando nosotros colocamos un punto en el plano cartesiano, el primer valor, es decir, este menos 8, el primer valor que está antes de la coma, menos 8, indica los valores de x. Los valores de x están en la línea horizontal. El segundo valor es 15. Ese valor representa los valores de y que están en el eje vertical. Entonces, lo primero que vamos a hacer es dibujar el punto en el plano cartesiano. Aproximadamente ubicamos el valor primero de x, que va a ser 8, menos 8 negativo, y vamos a buscar el valor de 15 en y, más o menos por aquí. Entonces, vamos a dibujar el punto. Menos 8 y 15. Ustedes lo pueden hacer con una regla. Yo igual estoy aproximando, pero afortunadamente la computadora me da la opción de poder estabilizar la medida. Entonces vamos a dejarlo que quede específicamente en menos 8 y que quede específicamente en 15. Si se fijan, me había corrido unos cuantos milímetros. Ahora bien, y voy a estipularle que coloque el valor de su posición. Ahora bien, veamos. Aquí tenemos el punto. Luego podemos ver que aquí ya está el punto que nos dice el ejercicio. ¿Qué vamos a hacer entonces para poder encontrar las funciones trigonométricas? Con ese punto nosotros vamos a dibujar un triángulo rectángulo marcando segmentos de recta. Es decir, un segmento de recta es el segmento que pasa de la X, del eje de las X por ese punto, perpendicular al eje de las X. Entonces, un punto que va a ir desde menos 8 hasta el punto que necesitamos en el ejercicio. Y otro punto que va a ser el que parte desde el origen hacia este punto y de este punto a este punto. Igual no era necesario porque estaba sobre el eje, pero para que lo miren un poco. Ahora bien, ahí se me forma un triángulo rectángulo. Y para los que todavía no se han acostumbrado al triángulo rectángulo, les recuerdo que se llama triángulo rectángulo porque posee un ángulo de 90 grados. ¿Dónde está ese ángulo de 90 grados? Pues el ángulo de 90 grados lo vamos a marcar justamente aquí. Y si se fijan, ahí está el ángulo de 90 grados. Ahora bien, el ángulo θ debería estar aquí. Este es el ángulo θ. Entonces, este va a ser un cateto y este será otro cateto. Ahora bien, ¿cómo vamos a saber la medida de este cateto? Bien, si nos fijamos, este lado sube desde 0, esta es la posición 0, sube desde 0 hasta 15.
Quiere decir que ese cateto mide 15. Ahora, ¿cuánto va a medir este cateto? Ese cateto, si se fijan, va desde 0 hasta -8. Pero ¿qué sucede? -8 es una posición, pero aquí lo que estamos viendo no es una posición, sino que estamos calculando la longitud del segmento. Es una medida. Las medidas nosotros nunca las damos en negativo. Es como que yo los ponga a medir y ustedes me digan que la mesa mide -8 centímetros. Nunca usamos los negativos, solo usamos los positivos porque es una unidad de distancia. Siempre se toma el valor absoluto de dicho número. Entonces, si este valor va desde 0 hasta -8, ¿cuál es la medida de la distancia de ese segmento? Pues va a ser el valor absoluto de -8. Ya lo habíamos visto. ¿Cuál es el valor absoluto de -8? Pues es el mismo valor, pero sin ningún tipo de signo. Entonces va a ser 8. Ese cateto va a medir 8. Ahora bien, ya tenemos el triángulo con sus catetos. Vamos a calcular la hipotenusa. ¿Cómo calculamos la hipotenusa? La hipotenusa va a ser igual. Nosotros sabemos que el teorema de Pitágoras dice que si nosotros tenemos, por ejemplo, el cuadrado de la hipotenusa, es decir, el cuadrado del lado que no conocemos, es decir, de c al cuadrado, va a ser igual al cuadrado de los otros catetos sumados entre sí. Entonces, al cuadrado de a al cuadrado más el cuadrado de b más el cuadrado de b y ese sería el teorema de Pitágoras. Sería c al cuadrado es igual a al cuadrado más b al cuadrado. Ahora bien, ese cuadrado, c al cuadrado más b al cuadrado, vamos a calcularlo para obtener la hipotenusa. Bien, entonces, la hipotenusa va a ser igual a... Nosotros tenemos, por ejemplo, 15 y 8. Pues bien, entonces C va a ser igual a, si se fijan dice c al cuadrado. Entonces yo lo que trato de hacer es que esa potencia se pase al otro lado del igual. Entonces va a ser igual a la raíz cuadrada de a al cuadrado. Este es el valor de a, que es 15. Entonces será 15 al cuadrado más el valor de b al cuadrado. El valor de b dijimos que era 8 al cuadrado. Esa va a ser nuestra respuesta de la hipotenusa. Entonces, ese valor me da 17. Quiere decir que este 17, 15 al cuadrado más 8 al cuadrado, la raíz cuadrada me da 17. Entonces quiere decir que ese valor va a ser el de la hipotenusa, 17. Ya tenemos el valor de la hipotenusa. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a encontrar los valores de las funciones trigonométricas, por lo menos de las tres principales. Aunque el ejercicio nos dice que encontremos todas las funciones trigonométricas, ya van a ver que las otras tres que son inversas las encontramos automáticamente por las primeras tres. Entonces,
El primer valor, veamos, tenemos, hacemos una fórmula de trigonometría, veamos, decimos seno de teta, seno de teta. El seno de teta es igual, entonces, el seno de teta es igual al opuesto sobre la hipotenusa, al opuesto sobre la hipotenusa. Bien, entonces, ese valor está dado por las medidas del triángulo que nosotros tenemos dibujado sobre el plano cartesiano. El opuesto es igual a 15. Entonces, el opuesto es igual a 15 veamos 15 sobre el valor de la hipotenusa, que va a ser 17. Entonces el seno de teta va a ser igual a 15 sobre 17. Ese sería el valor de seno, 15 sobre 17. Ahora, el valor de la función coseno es el lado adyacente, que sería este lado, que está cercano al eje, está sobre el eje X, mejor dicho. Entonces, vamos a hacerlo. Aquí decimos que seno de teta, perdón, coseno de teta es igual coseno de teta es igual. Entonces, al lado adyacente, el lado adyacente dijimos que era 8 sobre veamos, la hipotenusa, que es 17. Entonces el coseno de teta va a ser igual a 8 sobre 17. Luego tenemos la tangente de teta. La tangente de teta va a estar dada por veamos, la tangente de teta va a estar dada por el siguiente valor. Tangente de teta va a ser igual tangente de teta va a ser igual a qué? Al opuesto sobre el adyacente. El opuesto es 15 entre el adyacente, que era 8. Ese va a ser el valor de teta. Teta, ya tenemos
seno que era 15 sobre 17, el coseno que era 8 sobre 17 y la tangente que es 15 sobre 8. Ahora bien, ¿cómo encontramos los valores inversos? Por ejemplo, la cosecante, que es el opuesto del seno, va a ser igual a 17 sobre 15. El opuesto del coseno va a ser la secante, y si nosotros teníamos 8 sobre 17, va a ser 17 sobre 8. Y el valor opuesto de la tangente, que es la cotangente, entonces si aquí era 15 sobre 8, la cotangente es igual a 8 sobre 15. Y así nosotros encontramos el valor de las funciones trigonométricas de un punto dado en el plano cartesiano.